Bienvenidos hermanos y hermanas a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús entonces respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy ya en el sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico, cierre de la semana con el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21. Un famoso texto bíblico, hermanos y hermanas, de un episodio donde un padre va en busca de solución para una crisis que enfrenta a su hijo y amenaza su vida, ya sea por la posesión satánica o por la grave enfermedad física que tiene de la epilepsia, así identificada en la palabra de Dios hoy. Esta palabra, hermanos y hermanas de Dios hoy, nos tiene que poner a pensar en que tú y yo somos personas que también oramos por los demás. Somos personas que vamos buscando que la palabra de Dios tome efecto y tome sobre todo una posesión en las personas para que puedan experimentar todas las bendiciones que Dios promete. Hemos orado por nuestros hijos para que salgan de ciertas situaciones. Hemos orado por nuestro matrimonio, esposo y esposa, para que las cosas salgan bien. Hemos orado por el padre, por la madre, por nuestros amigos. En muchos momentos pertenecemos a grupos parroquiales, asociaciones, hermanos y hermanas, donde vamos en círculo de oración, llevamos la palabra de Dios al enfermo, oramos por aquellos que son también matrimonios y están enfrentando algún tipo de dificultad. O sea que este evangelio no dista, hermanos y hermanas, de lo que nosotros ya como discípulos del Señor, como personas de fe, envueltos en la oración, hacemos también por los demás. Pero este evangelio también nos llama a reflexionar. La pregunta aquí es si hemos visto que cuando oramos, cuando llevamos el ciclo de oración, cuando imponemos las manos sobre aquel hermano o hermana que está enfermo, hemos visto los resultados, hemos visto el milagro, hemos visto la solución al problema, hemos visto el cambio, la transformación. En muchos momentos hay personas que no lo experimentan o no lo ven. Y muchas veces nos ponemos a preguntarnos dónde estará el fallo. Ciertamente, cuando oramos a Dios y alegadamente no vemos los resultados, es un momento de confusión y sobre todo impera la impotencia. Y de eso trata la palabra de Dios hoy, de un momento de confusión donde ha imperado pues la impotencia, especialmente que se desarrolla en los discípulos de Cristo. Y nosotros podemos, para identificarnos, tomar dos posiciones: o la de los discípulos que le presentan un caso para orar y no pueden resolverlo, o también la de este hombre que viene pidiendo oración por su hijo. Acude a aquellos que están en disposición de orar y son personas de fe, pero no logramos tampoco ningún tipo de resultado. Así que podemos alternarnos o a la misma vez contemplar los dos. Este evangelio hoy, hermanos y hermanas, nos va a ayudar a descubrir que hay momentos en la vida donde nuestra fe aparece marcada por una pobreza y por una fragilidad. Eso lo vamos a ver hoy, lo vamos a reflexionar y lo queremos que interpretar correctamente.
Este evangelio tiene que ver cuando tú y yo nos lanzamos a hacer lo que Jesús hace y nos damos cuenta de que no hemos podido. Eso también lo vamos a resolver aquí hoy. Este evangelio positivamente nos va a enseñar, hermanos y hermanas, que Jesús completa lo que nos hace falta siempre a cada uno de nosotros. Y finalmente vamos a tener que entender que creemos que tenemos fe, pero que a veces es poca. La fe que tenemos o es inmadura o es infantil. De hecho, la idea fuerza que tenemos para compartir hoy en reflexión y meditación que nos va a guiar durante este momento, hermanos y hermanas, es la siguiente: la fe y la oración hacen falta para nosotros poder, hermanos y hermanas, luchar, ¿verdad? Vencer los males que nos aquejan en la vida. Nunca te olvides de eso. Fe y oración muestra a Jesucristo en el Evangelio, van de la mano en ese camino de la vida, hermanos y hermanas, cuando estamos luchando por vencer, cuando estamos luchando por erradicar todas esas cosas malas que están en la vida. Hermanos y hermanas, este Evangelio tuvo un impacto muy grande, o este hecho, en los discípulos, porque ciertamente están envueltos los discípulos, que aparece en los 3 evangelios del Nuevo Testamento. O sea, aquí lo tenemos en Mateo 17, 14 al 20. Este evangelio también está en Marcos 9, 14 al 29 y en Lucas 9, versículos 37 al 43. Quiere decir que hubo que presentarlo a la comunidad porque alguna gran enseñanza tenía. Hermanos y hermanas, fíjate aquí. Aquí tenemos a un hombre, aquí tenemos a un niño, aquí tenemos a Jesús y aquí tenemos a los discípulos envueltos dentro de todo este asunto. Este hombre, hermanos y hermanas, ¿has visto tú cómo se acerca a Jesús? ¿Has visto que se arrodilla, que en su súplica y en su petición pide compasión, no tanto por él, pero por su hijo que está afectado por esta terrible enfermedad? ¿Cómo le comunica a Cristo que fue donde sus discípulos y no pudo hacer nada? Y entonces va buscando a Jesucristo en una ayuda mucho mayor. Eso es lo que contemplamos en los versículos 14 al 16, cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó el hombre a Jesús, se arrodilló. Es una buena postura, hermanos y hermanas, esa de arrodillarse delante del Señor. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo. Ahí está la súplica y ahí está la oración. Él es epiléptico y su estado es lastimoso. Estoy describiéndole a Jesucristo el problema. Ciertamente vida amenazada, vida en peligro, un terrible mal está afectando a mi hijo, y Jesucristo da, el hombre es capaz de dar los detalles acerca de lo que está pasando. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido hacer nada. O sea, el hombre fue en busca de ayuda y solución, y entendiendo que aquellos que estaban cerca de Jesús no pudo lograr lo que quería. Entonces uno se pregunta, entonces ¿de quién esto depende, hermanos y hermanas? Porque si el hombre se queja de que no pudo lograr lo que quería, de él no dependía entonces que su hijo pues fuera sanado. Dependía solamente de los discípulos. Al los discípulos no poder, hay una impotencia por parte de los discípulos, vuelve a entrar lo que llamamos la confusión. Y entonces, ¿qué pasa ahora? El niño ciertamente, hermanos y hermanas, está dentro de una terrible situación. Aquí el versículo 15 lo identifica como epiléptico, que sufre mucho y sobre todo que tiene un espíritu mudo. Nos alertan otros evangelios de que es el caso que está pasando el niño. Esto lo vamos a ver ahorita en detalle porque esa descripción es importante. Estamos viendo algo muy serio. Estamos viendo algo, hermanos y hermanas, que no se puede erradicar tan fácilmente y requiere de parte de nosotros, pues hermanos y hermanas, yo creo que mucho más que imponer las manos, una oración memorizada, requiere un poquito más. Y eso lo vamos a ver aquí. En el versículo 17, la actitud de nuestro Señor Jesucristo ciertamente como que espanta, hermanos y hermanas, porque hace señalamientos, porque lanza un reproche, porque pues hay como una acusación de la incredulidad, de lo perverso que es esta generación, que eso lo que significa es son infieles a Dios y no mantienen fidelidad a Dios.
que él como que tiene que soportar esto constantemente, no avanzan, no mejoran, no cambian, y hasta cuándo voy a estar yo con ustedes y ustedes no hacen las cosas bien. Hermanos y hermanas, pues mira, ese versículo 17 es para ayudarnos, es para que vayamos progresando, para que vayamos entendiendo lo que envuelve la fe. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿No? Ese es el asunto ahí. Ya en el versículo 18, Jesucristo no se va y se desentiende de la situación. Ha habido unos fallos, los va a corregir. Tráigame el niño acá, es lo que dice el versículo 18. Ya al final, hermanos y hermanas, esos versículos 19 al 21 encierran la solución del problema. ¿Por qué no pudimos nosotros hacer lo que tú haces? Porque ahí está envuelta la pobreza de la fe de los discípulos, la fragilidad, hermanos y hermanas, de los discípulos que se han lanzado a hacer lo mismo que Jesús hace, pero lamentablemente no han tenido resultados positivos, ¿no? Y Jesucristo es claro a partir del versículo 19. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Entonces Jesucristo les contestó: porque ustedes tienen poca fe. Tienen fe, pero tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro iba a obedecer. Nada sería imposible para ustedes. Claro, esto era un dicho que había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un hecho dramático donde tú tienes que interpretarlo literalmente. Y entonces, para probar si tengo fe o para probar si alguien tiene fe y verdaderamente Dios puede obrar en él, pues entonces que me mueva un monte de un lado al otro para yo ver si tiene fe. No, era un dicho que quería dejar saber. O sea, la potencia de la fe en una persona es capaz de separar las cosas grandes a un lado, lo que me impide, lo que me estorba, lo que me limita, lo que no me deja pasar, lo que me crea inconveniente. Ese es el monte, esa es la montaña, y la muevo hacia el lado cuando tengo fe. Acuérdate que del granito de mostaza no es tanto importante la mostaza, es el proceso que encierra ese grano de mostaza, que es un potencial bien grande en desarrollarse en una planta tipo arbusto que se confunde con los árboles. Por lo tanto, lo que Cristo le está diciendo es, hermanos y hermanas, que ellos tienen un potencial por desarrollar. Ellos tienen que crecer en la fe para lograr hacer lo que le han solicitado en la oración. O sea, no es cuestión de que no puedan, es que tienen que desarrollar la fe, es que tienen que trabajar en profundidad en esa fe para hacerla lograr que llegue a Dios, que Dios obre, que llegue a Él y que Él obre. O sea que ciertamente Cristo le está diciendo: allí donde ustedes se quedan cortos, yo alcanzo; ahí donde ustedes no llegan, yo llego, ¿verdad? Yo soy capaz de, en la fe, ustedes cuenten conmigo, que yo soy capaz de, pues, llenar, completar lo que en ustedes hace falta. En Marcos, hermanos y hermanas, es importante no dejarlo pasar por alto. Como hemos señalado ya, este episodio aparece en varios de los evangelios, de los sinópticos, y es por su gran enseñanza. Pero Marcos nos pone a nosotros en los versículos 20 al 27 bien enterados de que esto no es un caso sencillo, hermanos y hermanas. Esto no es un caso simple. Esto es un caso con unas raíces profundas. Y los discípulos tal vez estaban como que lanzando a hacer algo que todavía no estaban preparados a hacer. Estaban empezando a conocer. Es como tal vez un joven que, sin aprender a manejar un auto, pues deja de tomar las prácticas, el adiestramiento, y dice: yo voy a tomar el auto y me voy desde Arecibo a San Juan. Pues, hermano, es un peligro, porque ni tiene la licencia, ni tiene la práctica, ni tiene, pues, la sabiduría de la vigilancia, de cómo tiene que reaccionar ante ciertas cosas que va a encontrar en la carretera, y ciertamente puede fracasar en lo que está haciendo. Mira lo que dice San Marcos, que nos ayuda a profundizar en lo que estamos discutiendo hoy. Versículos 20 al 27. Tráiganme al muchacho, dice en el 19. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu
sacudió violentamente al muchacho, simplemente por ver a nuestro Señor Jesucristo. Eso no está en Mateo, pero lo dice Marcos, y nos ayuda mucho a reflexionar hoy la palabra, ¿no? Simplemente viendo a Jesús, empieza aquel demonio a alborotarse, hermanos y hermanas. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús, viendo todo esto, le pregunta al papá, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el hombre le contestó, desde que era niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. O sea, la vida está amenazada, está en peligro del niño por la posesión. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes. Ese detalle lo voy a ver ahorita. Si puedes. Le dice a Cristo, no, tú dices si puedes. Como que crees que no puede, ¿no? Por eso Jesucristo le dice en San Marcos, hermanas y hermanas, porque dice si puedes. O sea, aquí hay falta de fe. Decir si puedes es una cosa y decir que lo haga, ¿no? O conforme a la voluntad de Dios es otra cosa. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, Jesucristo le dice, todo es posible para el que cree. Al instante, el Padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. O sea que en este diálogo, hermanos y hermanas, vemos lo que está pasando. No es cuestión de que seamos incrédulos, no es cuestión de que nos estemos arriesgando a hacer cosas que no tenemos que hacer, porque ¿quién no va a orar por un hijo o por una hija? ¿Quién no va a imponer las manos por algún enfermo que nos haya pedido oración? ¿Quién no va a acompañar en un rosario a alguna persona, algún matrimonio, alguna familia en momentos difíciles, hermanos y hermanas? Si puedes hacerlo, es una pregunta que no le debemos de hacer a Cristo en esa de San Marcos, versículo 22. Estamos creciendo en la fe, hermanos y hermanas, ¿no? ¿Por qué dices eso, hermanos y hermanas? Sería para nosotros el argumento por parte de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él, estamos bautizados, tenemos fe en Él, ¿no? ¿Por qué dices si puedes de ese versículo 23 de San Marcos, ¿no? La confesión de lo que está pasando en mi vida, de lo que yo estoy atravesando, creo, pero ayuda mi poca fe, de ese versículo 24 es primordial para cada uno de nosotros, ¿no? Esa humildad, esa sencillez de decir en la oración que estoy suplicando a Dios, yo estoy acudiendo a ti, Señor, pero soy frágil, soy débil, me confundo, soy impotente para ciertas cosas. Yo creo, Señor, pero ayúdame dentro de lo que estoy viviendo, tanto para recibir lo que tú tienes que darme como para ayudar a otros a recibirlo. Entonces, basarnos especialmente, hermanos y hermanas, en nuestra madurez en la fe, en el proceso de desarrollarla con éxito, en ese versículo 23 de San Marcos, ¿no? Todo es posible para el que cree. Ahí es que Jesucristo pone la solución, hermanos y hermanas, y está dentro de ese marco. Hermanos y hermanas, Jesús con frecuencia en el Evangelio tú ves que lamenta la falta de la gente, que lo vimos aquí cuando fue a donde se crió en Nazaret, que por la falta de fe no pudo hacer milagros. Jesús se lamenta porque mucha gente no tiene fe. Pero también Jesús alaba a las personas en el Evangelio que tienen fe. Y en muchas ocasiones ha sido la fe que han tenido como el centurión, como la sirofenicia, que eran paganos y sufrieron un cambio en sus vidas, ¿no? También Jesucristo es capaz de reconocer que hay fe. Y esto pasa en la vida. A veces estamos en medio de situaciones de crisis de fe, o a veces estamos, hermanos y hermanas, con una fe que es capaz de mover esas montañas, ¿no? Y estamos con un gran estímulo y nos hemos sentido pues como que grandes de que el poder de Dios sí que está en nosotros. Cuando Jesús hace milagros, una de las cosas que nosotros vemos aquí que tenemos que aprender, hermanos y hermanas, es que no se los atribuye a sí mismo, sino que Jesucristo ha dado a entender en los evangelios que cuando Jesús no se atribuye los milagros a sí mismo, lo que hace es poner, hermanos y hermanas, a depender que el milagro ocurre de acuerdo a la fe que la persona tiene, ¿no? La persona que solicita el milagro debe de tener fe. Y lo que está en cuestionamiento aquí no es Dios y su poder, su potencia de resolver.
lo que podemos ver es que somos nosotros los que tenemos que pensar qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi fe, qué está pasando con mi oración, qué está pasando cuando oro por los demás y yo no veo tal vez físicamente los resultados de que ha habido un cambio, de que la persona está recibiendo aquello que estaba buscando. Por lo tanto, nunca olvides eso. Cuando hace milagros, Jesús no se lo atribuye a sí mismo, sino a la fe de la persona que solicita el milagro. Es necesario, hermanos y hermanas, convencidos, sin titubeos, sin vacilar, en firmeza de que Dios hace el milagro. Creemos a veces, hermanos y hermanas, cuando no vemos que ocurren los cambios en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra situación, que es un asunto de falta de eficacia, falta de resultados milagrosos en mi vida, porque Dios no existe. Dios no es de verdad. Pues, hermanos y hermanas, el asunto de la fe en términos de su eficacia o de su ineficacia no depende de Dios, no depende de Jesús, no depende de la iglesia, no depende del Papa ni de los sacerdotes, ¿no? Porque es algo que está dentro de nosotros, tendemos a ponerlo afuera. Pero aquí es importante ver que Jesucristo está poniendo el acento en que adentro, en tu interior, si tuvieran fe como el granito de mostaza, con ese gran potencial, eso es lo que hace falta. No lo pongas afuera, no cuestiones a Dios, no cuestiones a la iglesia, no cuestiones la palabra de Dios, no cuestiones a Jesús, no cuestiones al Espíritu Santo. Entonces, bien, o sea, eso es como llamar a Dios a que rinda cuentas, porque no ha pasado lo que te pedimos. Tengo yo que reflexionar, hacer examen de conciencia en la persona que soy yo. Esto es un asunto que abarca mucho más, hermanos y hermanas. Y aquí una de las cosas que nosotros vemos, porque este evangelio es pesado en el sentido de que no estamos hablando de algo pues simple, es una complicación de posesión satánica, es una complicación de enfermedad en la persona que lo aqueja por todas partes, capaz de hacerse daño a sí mismo, capaz de hacerle daño a los demás. Desde pequeño viene sufriendo de esto. Hermanos y hermanas, es terrible el mal que puede llegar a ser el maligno. Por eso necesitamos fe. Y tú y yo lo sabemos, es bien terrible el mal que puede hacer el maligno, porque el maligno no es una hermanita de la caridad. Lo que vemos hoy nosotros, hermanos y hermanas, en cuanto a los discípulos, y si tú te quieres ver como uno de estos discípulos, es que el poder del maligno en este momento se señala en la palabra como que fue mayor que la capacidad que tenían todos, hermanos y hermanas, de que hubiese un cambio, de que hubiese una solución, de que ocurriera el milagro. Tú y yo, hermanos y hermanas, todos los cristianos, de un lado o de otro, todos nosotros experimentamos hoy en día que hay muchos males que son mayores que nuestra propia capacidad de enfrentarlos. Y esto es bueno que lo sepamos tú y yo. Así hablamos de la violencia, hermanos y hermanas, de la droga, de la guerra, del terrorismo, de todo cuanto acontece que es bien maligno. Tú y yo hacemos un esfuerzo porque somos parte del mundo cristiano, de los que quieren cambiar las cosas, mejorarlas, erradicar todo tipo de mal y al maligno. Pues tú y yo nos vemos envueltos en gran esfuerzo. Ten cuidado de no bajar tu estima. Ten cuidado de no dudar acerca de Dios. Ten cuidado de no dudar acerca de tu entrega y de tu donación a las cosas de Dios. Todos nosotros hacemos un gran esfuerzo por vencer esos males, hermanos y hermanas, pero el mundo en el que tú y yo vivimos, notamos que en vez de mejorar, pues se pone peor. Y esto a veces confunde a la gente. Se pone peor. Pero no es por causa de Dios. No es por causa de los ángeles. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que interpretarlo, dónde está la situación y por dónde va esto que lo tratamos de erradicar y vuelve y crece como una plaga, hermanos y hermanas, como una epidemia, como una pandemia. Se erradica una cosa y sale por otro lado otra y como que esto no termina. Algunos por eso pues bajan las manos, hermanos y hermanas, y entonces se dan por vencidos, tiran la toalla y
¿De qué vale servir? ¿De qué vale luchar en la vida? Si esto como que se sigue propagando, esto es un mal que no tiene remedio. Fíjate, hoy tienes que fijarte como en reflexión y meditación, fíjate en la angustia del papá. ¿Ah? Eso conmueve el corazón de Dios. Fíjate en la incapacidad de los discípulos. El remedio está en Jesucristo, el Señor, ¿no? Y eso puede ser de parte de nosotros. Y es de nosotros. Nuestra angustia ante los problemas y la situación difícil que está pasando. Y nuestra incapacidad de solucionar muchos problemas que nos aquejan en la familia, en el matrimonio, en nuestras comunidades y en lo que sea. Ahí con la enseñanza crecemos, pero también fíjate en Jesús, en lo que pasa por parte de Jesús. El poder de Jesús es combinado con el poder de la fe que tenemos nosotros. Eso queda claro en la enseñanza de hoy. Es trabajo en equipo, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Una parte la hace Dios, otra parte la hago yo. Y se completa. Aunque Dios en muchos momentos puede pasar por encima de nosotros para lograr que ocurra la solución al problema, a la enfermedad. Pero hoy nos damos cuenta que es un trabajo en equipo. El nivel divino de Dios, hermanos y hermanas, está ahí presente, del cual no dudamos, y el nivel humano mío de cristiano, envuelto en la fe, con espiritualidad, de mucha firmeza en lo que creo es importante. Entonces, una combinación para que las cosas tengan el resultado que queremos. Somos dos los que queremos solución. Nosotros los que pedimos en súplica por los demás y Dios. Porque Dios también quiere erradicar el mal. Dios quiere erradicar los problemas de la familia. Dios quiere erradicar los problemas del matrimonio, los problemas internos de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo mismo, que el maligno, hermanos y hermanas, pierda toda su influencia sobre nosotros. Que el maligno pierda todo tipo de influencia. Esta petición del papá, que te puedes identificar con ella, en este caso en el versículo 22, es la nuestra, hermanos y hermanas. En esa petición, en ella, le revelamos a Jesucristo. Fíjate si es bueno, que tenemos fe. La petición, la súplica, la oración siempre le manifiesta a Dios, esa persona tiene fe, porque por ahí comienza todo. Tendré poca fe, será un poquito de fe inmadura, pero si me arrodillo, cierro las manos, los ojos, me inclino, pido a Dios, Dios ve que tenemos fe, hermanos y hermanas. Dios ve que tenemos disposición, en segundo lugar. Estas son las cosas que desarrollan tu fe, que logran que haya el trabajo en equipo con el Dios del cielo para que esto ocurra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, junto también a nuestra disposición, hermanos y hermanas, nosotros nos ponemos delante de Dios, que es lo que Dios quiere ver, que es lo que Jesús quiere ver, en una disposición, hermanos y hermanas, sin reservas. Es incondicional. Dios tiene que saber que nos estamos entregando incondicional a través de nuestra fe, porque queremos no solamente para nosotros solucionar, sino para todos aquellos que están cerca de nosotros. Dios tiene que ver en nosotros, hermanos y hermanas, la buena voluntad para lograrlo. Tiene que haber buena voluntad. Y todos tenemos esa buena voluntad. Lo que yo quiero es que tú veas que tenemos fe, pero es poca la fe. Pero si esos elementos por lo menos están ahí presentes, no los olvides nunca. Por lo menos tienen que estar ahí presentes para que Dios se vaya fijando dónde Él puede hacer la obra, cómo yo la atraigo para que suceda, porque no es en mi nombre, hermanos y hermanas, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así las cosas, hermanos y hermanas, Jesucristo, hoy también la respuesta de Él a aquel Padre es una respuesta que tú y yo la tenemos que hacer nuestra. En el versículo 23, ¿no? Es el camino de la fe. Busquemos el camino de la fe, no solamente tener fe, sino el camino que conduce a la fe, y el camino de la fe tiene unos requisitos que tenemos que lograr. Una cosa es ese si quieres, que es voluntad, entregado a la voluntad. Otra cosa es si puedes, que ya tiene que ver con la capacidad, con el poder,
que puede tener Cristo. Siempre la oración va conducida en una convicción por parte mía, en súplica de que Dios lo puede hacer, Dios tiene el poder, Él lo hará, pero nunca pongas en sospecha. Una cosa es la voluntad y otra cosa es ese poder, si puede. Creo, pero ayuda mi poca fe. Ahí está la humildad, hermanos y hermanas. Porque a veces tenemos ese detalle de que no nos damos cuenta de que nuestra oración a veces revela cuán profundo estamos de las cosas de Dios, cuán superficial estamos en las cosas de Dios. Siempre lleva eso a Dios. Es Dios el que nos puede llenar de esa fe que hace milagros. Creo, pero ayuda mi poca fe. Se ha convertido, hermanos y hermanas, esa frase, ¿verdad?, en una oración modelo en la vida cristiana y en la ocasión cristiana. Recuérdala en tu oración: Señor, yo creo, pero tengo poca fe. Señor, yo creo. Aumenta mi fe, profundiza mi fe. Que sea la fe capaz de que se realice las cosas en mi vida y en las vidas de aquellos que yo tanto quiero. Es importante tenerlo. Si ante la situación desgraciada, hermanos y hermanas, nos dirigimos a Dios en la oración, eso significa que tenemos fe. Al final, hermanos y hermanas, con los discípulos que vimos ahorita en los versículos 28 y 29, ahí está. La fe y la oración caminan juntas en la vida. Ahí está, hermanos y hermanas. Todo ese aparte en la separación que hacen los discípulos, se lo llevan aparte, por separado, en privado, consultan con Él. ¿Qué es lo que les dice Jesucristo? Fe y oración van juntas. Este no es un caso cualquiera, es un caso poderoso, es un caso difícil y no todos los casos son iguales. Entonces la fe requiere oración, pero también algo de ayuno. Y ese ayuno va envuelto en morir a uno mismo, dejar un montón de cosas de hacer, renunciar a otras más, hermanos y hermanas, que debilitan la fe, que enferman la fe, que envenenan la fe, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Hay que tener eso presente, hermanos y hermanas. Es importante para nosotros ver lo que Jesús hace por los discípulos, porque es lo que está haciendo por cada uno de nosotros. El camino de la salvación tiene que tener para nosotros fe junto con oración, pero la fe sola sin la oración, o la oración sola sin la fe, hermanos y hermanas, no va a tener los resultados que nosotros esperamos. Jesús nos ayuda a librarnos del miedo que crea esa confusión y que infunden a veces personas sobre cada uno de nosotros. Cuando los milagros no ocurren, cuando la solución que estábamos buscando no se da, ocurre la burla, ocurre, hermanos y hermanas, el señalamiento. Oraste a Dios y nada pasó. Han ido gente de la iglesia, le impusieron las manos, eso sigue igual. Oraron por él, siguen las drogas, oraron por él, siguen el alcoholismo, oraron por él y está desviado sexualmente, está todavía en lo malo. Eso de la oración, eso de buscar a Dios, de buscar un grupo de la iglesia, un círculo de oración, de leer la palabra, de sentarse con un grupo ahí a rezar el rosario para ayudarlo, eso no da resultado. Oye, ten cuidado a lo que escuchas, ten cuidado a lo que dicen, ¿no? Es importante por eso tener en mente, hermanos y hermanas, la gente puede hacernos dudar y sospechar cuando creemos que esto depende del hombre y no de Dios. Cuando ponemos a Dios como el impotente, el ineficaz, el que no lo hace o que no lo hace porque está castigando o porque es por venganza, ¿no? Hay que tener esto en cuenta. Algunos dicen, ya no vale la pena luchar contra los males, ¿no? Ya no vale la pena estar erradicando el mal porque esto no tiene solución. Hacemos el esfuerzo, pero las cosas se ponen peor todavía, empeoran. No olvides que nosotros por la fe hemos de saber que necesitamos una fuerza mayor, necesitamos un poder mayor. ¿Quién de nosotros no sabe, hermanos y hermanas, que la llegada del Espíritu Santo de Jesús significa para cada uno de nosotros el poder más grande de lo alto, que es el mismo Jesucristo que obra? Pues tenemos que contar con eso, pero hermanos y hermanas, convencidos en la fe. Nunca lo olvides. El Espíritu Santo de Jesús significa para cada uno de nosotros la llegada de un poder más fuerte.
el que vive en nosotros, hermanos y hermanas, que da fortaleza, que da valor. Ahora, el que vive en el miedo, hermanos y hermanas, vive en la muerte. Y el que vive en el miedo y vive en la muerte, vive influenciado por el maligno. Y Jesús nos libera de todo eso. Así de profunda es la palabra de Dios hoy. Fe y oración, hermanos y hermanas, pues miren, van juntas en ese camino para nosotros librarnos del mal que nos aqueja. Vamos a concluir hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y aquí va a ser necesario que tú y yo hoy salgamos de toda la duda de si el poder de Jesús tiene fuerzas para transformar, sea cual sea, nuestra situación de amenaza, de miseria o de desdicha, hermanos y hermanas. Aquí la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer no es acerca de Dios, no es acerca de Jesús, no es acerca del Espíritu Santo, no es acerca de la Virgen María, no es acerca de la iglesia. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos cuando no vemos los milagros realizados y hemos invocado el nombre de Dios, ¿qué le falta a nuestra fe? Eso es importante. ¿Qué nos falta en nuestra fe? Y en el examen de conciencia acerca de eso, hermanos y hermanas, hoy tenemos que preguntarnos qué nos falta para luchar con eficacia, qué nos falta para luchar con efectividad contra los males que nos aquejan. Como el papá del Evangelio de hoy, de este texto, hermanos y hermanas, cada vez que ores, haz una humilde y sencilla confesión delante de Dios de que nos faltan fuerzas y poder para que el Señor venga en nuestro auxilio y complete aquello que verdaderamente nos hace falta. En ningún momento temamos, hermanos y hermanas, que el poder del maligno supera al poder de Dios. Vamos a terminar con una palabra que nos va a dar aliento, suplemento de Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Es de Pablo, para que sepamos que no es que Dios es impotente, que nos falta crecer y lo vamos a lograr, pero el dominio del demonio nunca está por encima de Dios. Dice Pablo: yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Convicción, hermanos y hermanas. Estas palabras son las que ayudan a crecer nuestra fe, que como grano de mostaza tiene un potencial para convertirse, hermanos y hermanas, en un arbusto increíble, lleno totalmente de fortaleza. Terminamos en oración, invitado por nuestra iglesia en reflexión al Salmo 9, hermanos y hermanas. Salmo 9 es el salmo que nos habla del refugio del oprimido, que es Dios. Oremos al Señor. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sion y publiquen entre los pueblos sus hazañas, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Con el favor de Dios, de vuelta mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, sea para la gloria de nuestro Dios, y te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.